Bueno, muy bien. En nuestro último encuentro habíamos terminado de ver las técnicas de columna. ¿M? Vimos todas las técnicas especiales que teníamos para columna lumbar, las funcionales, vimos las oblicuas, para qué eran, vimos la técnica especial que es para ver el quinto espacio, que es la técnica de Ferguson, y hoy vamos a continuar. Si bien no está directamente, no corresponde a la columna, a las vértebras propias de la columna, pero tiene mucha relación con la pelvis, la articulación sacroilíaca, ¿m? Que muchas veces se nos solicita para poder ver este espacio que hay entre el sacro y el ilio. Así que eh, para poder hacerlo, no se puede hacer con una técnica de manera que el paciente esté con el plano medio sagital perpendicular directamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera la pelvis es como una especie de bóveda que tiene curvatura y eso también acompaña a la posición de esta articulación. Entonces, para poder verla, la tenemos que hacer en forma unilateral, se hace. Como están viendo en la imagen, eh, de acuerdo a la articulación que querramos ver, entonces dice que el plano mesosagital va a tener una angulación de 25 a 30 grados, alejando la zona de estudio. O sea que eh, vamos a dejar como una especie de espacio entre el sector a radiografiar y el plano de apoyo. De esa manera podemos verla a la articulación, digamos, la mejor forma para poder ver ese espacio interarticular. El rayo incide a la altura de la espina ilíaca anterosuperior del lado que está elevado, que es el lado que estamos radiografiando. Utilizamos normalmente una película 18x24 o una 24x30. Eso va en el criterio del radiólogo que está haciendo la radiografía, pero si calculamos bien, con una 18x24 nos alcanza y nos sobra. Si tenemos dudas, bueno, tendremos que hacerla en una 24x30. Y el rayo, en alguna bibliografía ustedes van a encontrar que va en sentido perpendicular y en otros con una pequeña angulación entre 15 y 20 grados. Así que lo más importante de todo es que el plano mesosagital esté angulado entre 25 y 30 grados, y a partir de eso, teniendo en cuenta que la articulación que queremos demostrar va a estar, digamos, como sobrelevada del plano de apoyo. Ahí estamos viendo imágenes de cómo se ve ese espacio articular, que lo están viendo aquí, y en la imagen que le sigue, lo están viendo aquí. Si no hacemos este movimiento, es imposible verla a la articulación. O sea, si nos olvidamos de rotar el paciente, es imposible verla. A partir de ahora, entonces, vemos la última porción de nuestro raquis, que son las técnicas para ver el sacro y el coxis. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta, que muchas veces, y sobre todo para el coxis, debemos hacer limpieza intestinal, pero no una limpieza intestinal completa. ¿Por qué? Porque el sector donde está, digamos, estas dos estructuras, tanto el sacro como el coxis, están en la última porción del colon, a la altura del sigmoide y del ciego. Entonces, se recomienda lo que se denominan las microenemas. Son sustancias químicas que, que uno las puede comprar en una farmacia y que se encargan solamente de vaciar todo lo que es la ampolla rectal para que podamos no tener superposición de materia fecal y gases. No tanto en el sacro, pero sí es muy molesto cuando vamos a ver el coxis, porque pequeñísimo, muy delgado, y generalmente siempre en la ampolla rectal hay materia fecal y siempre hay gases, lo que nos dificulta ver la visión, por sobre todo en la vista de frente. ¿Mm?
¿Qué dicen las técnicas? Para ver el sacro de frente, dice la teoría que el paciente debe estar apoyado sobre la mesa, es lo más recomendable, o sea, hacerlo en decúbito, ya no se hace más de pie como las anteriores, todos los segmentos anteriores que habíamos visto, y lo colocamos en decúbito dorsal para poder acercar la zona a la película radiográfica y no se magnifique, y que el plano mesogital entonces va a quedar perpendicular y coincidente con la línea media de la mesa de yacimiento. Para poder ver este hueso de frente, tenemos que angular el rayo. ¿Cómo? En sentido cefálico, ya que, digamos, la disposición de este sector del hueso sacro hace que nosotros debamos angular el rayo porque tiene, digamos, una angulación posterior. Entonces, por eso es 20 grados en sentido cefálico. Ya vamos a ir viendo mejor, con más claridad, para que ustedes después vean las diferencias. En cambio, cuando lo hacemos con vista de perfil, simplemente el rayo va a ir perpendicular. Por supuesto, adaptaremos la posición del paciente, lo vamos a lateralizar para poder verlo a este hueso sacro de perfil. Con respecto al coxis, también la misma posición que tenemos para el sacro es la posición para el coxis. O sea, paciente nuevamente de cúbito dorsal, plano mesogital perpendicular y coincidente, pero la curvatura del coxis se invierte con respecto a la del sacro. Entonces, en este caso, para poder tener una vista correcta de frente del coxis, hacemos angulación del rayo, también 20 grados, pero ahora en sentido caudal. Cuando hacemos la vista de perfil, al igual que en el sacro, solo con lateralizar el paciente y el rayo perpendicular que incide sobre el sector, vamos a tener, digamos, la vista de perfil de este hueso. Aquí estamos viendo, de alguna manera, cómo con un paciente, cómo hacemos, digamos, para acomodar el paciente. Y otra cosa que no les dije es que normalmente para poder tener una mejor adaptación de este hueso, para que quede bien apoyado sobre el plano de apoyo, elevamos un poquitito las rodillas o flexionamos un poquito las rodillas. No es necesario que se flexionen en forma completa. Aquí están viendo en un paciente que se ha dispuesto bajo la zona de hueco popliteo de la rodilla, una cuña, para que le permita hacer ese pequeño doblez de la rodilla que necesitamos. Y también en la imagen se ve cómo, de alguna manera, el rayo también con esa posición inclinada hacia el sector cefálico de 20 grados, está incidiendo cerca de, digamos, cerca del hueso sacro. Generalmente, lo que nosotros tenemos como puntos de referencia para hacer la incidencia son, digamos, las articulaciones sacroilíacas, o muchas veces tomamos como referencia la cresta ilíaca anterosuperior. O sea, por allí va a pasar el haz transversal, mientras que el haz longitudinal lo va a hacer sobre el plano medio sagital. Entonces, de esa forma, nosotros nos vamos a encontrar con un hueso sacro de frente. Lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Es muy parecida a la técnica que vimos de Ferguson. O sea, la técnica de Ferguson, ¿se acuerdan que era para ver el quinto espacio de frente? Y también tenía una angulación cefálica, pero mucho más importante que para el sacro. Cuando nosotros hacíamos la técnica de Ferguson, que nos permitía ver ese espacio articular entre la quinta lumbar y el sacro, por ser la angulación mucho mayor que la que tenemos aquí, hacía que nuestra sínfisis púbica superara y se encontrara a la altura de la mitad del hueso sacro. O sea, la sínfisis púbica la encontrábamos siempre en la mitad del hueso sacro. Eso nos indicaba como control de calidad que la dirección del rayo había sido correcta.
¿Por qué no se hacen 30 grados? Porque justamente debemos evitar que la sínfisis púbica se superponga con el sacro. Por eso es que se habla que la angulación para tener una vista de frente de este hueso solamente es de 20 grados. Eso hace que, como ustedes ven, el hueco pélvico sí se achica un poco, se deforma un poco, no nos deja ver mucho el sector del coxis, pero sin embargo se ve por completo el hueso sacro. ¿Mm? Así que hay que tenerlo en cuenta para cuando hacemos nuestras radiografías. Recuerden que es 24 por 30 o 18 por 24. En algunos casos, si por ahí, como en este caso, el paciente no flexiona levemente las rodillas y deja las piernas extendidas, cuando nosotros llevamos a angular el rayo, nos sucede de que al no estar en buena posición el sacro, empiece la sínfisis púbica a superar, digamos, y a tener impacto sobre la estructura ósea del sacro. Entonces, hay que tener cuidado y siempre tratar de flexionar las rodillas. Pero de todos modos, ustedes están viendo aquí el sacro, no se ve del todo completo, una partecita nos ha quedado limitada por la sínfisis púbica, pero lo más importante de todo, que cuando uno lo ve de frente, se da cuenta que es una posición de frente del sacro, es justamente por eso, porque los agujeros sacros ya dejan de tener como forma de ojo de gato, sino que se vuelven bien circulares. Aquí tienen otras imágenes, eh, donde de alguna manera, para que ustedes vean cuán parecidas son estos grados de angulación que hay entre la Ferguson y el sacro de frente, lo que permite de alguna manera ver algunas otras estructuras. Esta es una Ferguson, para que ustedes vean cómo se ve el espacio articular. En cambio en esta, donde no se le ha dado la angulación como para ver ese espacio, al estar menos la angulación, no nos permite ver el distinto espacio, pero sin embargo podemos ver el hueso sacro de frente. Entonces, tengan cuidado cuando vean estas imágenes radiológicas, porque va a depender de determinar de qué técnica se trata, de acuerdo a qué es lo que veamos. Si se ve el espacio, es porque es una Ferguson. Si no se ve el espacio, es porque es un sacro de frente. Aquí tenemos otra imagen, donde sí estamos viendo como Ferguson, donde sí se está viendo el quinto espacio, y miren cómo la sínfisis púbica ahora se ha superpuesto bastante sobre el hueso sacro, o sea que la última porción del sacro no la estamos pudiendo ver, justamente porque la angulación es mucho más importante en una radiografía que en la otra. En el caso de que querramos hacer el perfil, entonces, como recién les dije, simplemente rotamos el paciente, ahora de manera que el plano medio sagital quede paralelo al plano de apoyo, y tomamos como referencia para poder centrar al paciente con la línea media de la mesa, o sea, para que el sacro quede centrado, dice que más o menos 7 centímetros detrás del plano coronal axilar. ¿Se acuerdan cuál era el plano coronal axilar? El que pasa por la axila. Entonces, 7 centímetros desde ese plano para atrás, vamos a hacer que el rayo central incida. De esta manera, una vez que nosotros hemos colocado en ese lugar el rayo central, hacemos que coincida el hueso sacro con, digamos, la mitad de la película. Al igual también que lo hicimos con el frente, tomamos como referencia también las crestas ilíacas anterosuperiores como punto anatómico para poder hacer que a esa altura pase el haz horizontal.
se ve completamente en este sector, digamos, podemos ver completamente el hueso sacro con vista de perfil, es muy importante. Esta posición integra junto con el frente el par radiográfico del sector y siempre se deben hacer las dos radiografías, porque muchas veces las lesiones que se producen en el sacro y generalmente son producto de caída, que el paciente se cae y pega con los glúteos en algún lugar, hace de que se pueda fracturar este hueso y no siempre lo vamos a poder ver con solo una vista, así que debemos hacer tanto el frente como el perfil. Aquí estamos viendo también, bajo otro paciente, como eh, al estar de cúbito lateral, y otra cosa que para mejor, digamos, fijeza de la posición, para que no se vuelva inestable la posición, o sea que el mismo peso del paciente no lo lleve ni para atrás, para adelante, también una vez que hemos perfilado el paciente, que lo hemos puesto de cúbito lateral, lo que se hace a continuación es juntar los miembros inferiores y flexionar un poco las rodillas. Entonces ese movimiento que hacemos en los miembros inferiores nos da varios puntos de apoyo y eso nos permite generar la estabilidad para que el plano medio sagital quede paralelo y no empiece a rotarse. Acuérdense que por ahí la cola pesa. ¿Mm? Miren cómo se ve en esta imagen. En esta imagen, generalmente cuando hacemos sacro, también está la presencia del coxis. Otra, para que vean otro tipo de pacientes, miren cómo en este caso se le ha puesto una cuña, ¿para qué? Para que nosotros de alguna manera podamos colocar el plano principal del sacro de manera que quede bien paralelo al plano de apoyo. No así si se recuerdan cuando hacíamos columna lumbar de perfil. Pero miren cómo la característica aquí en el campo iluminado siempre permanece el rayo en forma perpendicular a la altura de la cresta ilíaca. Bueno, tienen muchas imágenes para que ustedes vean. En algunas hay mejores vistas que en otras. Y para que ustedes tengan diferencia o que se encuentren, estos pacientes son, digamos, pacientes con patologías diferentes. Aquí en este caso el sacro está correcto, pero se ha desarticulado la zona del coxis, ya que el hueso afectado es el coxis en este caso, y en este paciente, donde sí se ve la presencia de materia fecal, no sé si la alcanzan a ver, que hay todo lo que es gases y materia fecal, eh, miren cómo de alguna manera puede también molestarnos en la vista. Pero este es un paciente con una, digamos, osteoporosis muy marcada, no sé si es producto de alguna lesión o una descalcificación del paciente, pero se ven de alguna manera como todo el tejido esponjoso está totalmente abierto y eso, digamos, para el paciente puede dar mucha molestia. Bueno, eh, en el caso de que tengamos un paciente politraumatizado, al igual que cualquier otra radiografía donde no tenemos posibilidad de movilizarlo, entonces cuando tengamos que hacer las vistas de perfil, hacemos igual que en las anteriores, el paciente permanece en decúbito dorsal, lo único que hacemos es que el chasis lo colocamos verticalmente, apoyado sobre la cadera del paciente, y el rayo, por supuesto, irá en forma perpendicular en sentido horizontal hacia la zona. Pero también se puede hacer. Bueno, sacro frente y perfil, par radiográfico, para que ustedes estén viendo cómo de alguna manera, si no hay limpieza intestinal, empieza a producirse este malestar en la imagen. Aquí tenemos toda la ampolla rectal llena de materia fecal y que por sobre todo en la zona del frente molesta mucho más que en el sector del perfil.
Bueno, aquí un paciente real con una probable lesión de columna, donde se le está haciendo eh, la técnica especial con rayo horizontal para tener una vista de perfil del sector. Si podemos, por sobre todo si sacro y coxis, tratemos de usar el antidifusor, el Coterbuki mural. ¿Por qué? Porque el espesor que tenemos a la altura del sector de las caderas es el más importante y eso hace de que eh, tengamos que dar mucha radiación para poder atravesar ese sector y muchas veces se nos complica la visión de tanto del sacro como el coxis, si no tenemos algún elemento que nos pueda absorber toda la radiación secundaria. Porque al dar más radiación primaria, se va a generar más radiación secundaria y empieza a volverse borrosa la imagen, más sobre todo si, digamos, hablamos de coxis que de sacro, porque es muy pequeñito el sector, muy delgado, y ante mucha radiación secundaria la imagen se vuelve muy turbia y no nos deja ver absolutamente nada. Así que, miren, en este caso el paciente está en la camilla, con que sigue traído al servicio de diagnóstico y se está utilizando el Coterbuki para poder, digamos, mejorar la calidad, ¿m? Para tener una imagen más nítida. Bueno, diferentes casos, en este caso un paciente con un cuerpo extraño, tuvo una bala, el paciente debe haber sido baleado, donde se nos ha solicitado tanto el frente como el perfil, ¿m? Donde en el frente uno puede de alguna manera determinar la ubicación del cuerpo extraño con respecto al plano mesosagital, pero no sabemos a qué profundidad se encuentra. Entonces, ¿quién nos permite demostrar la profundidad de un cuerpo extraño? Siempre la vista de perfil. Miren, lo que aquí parecía que estuviera dentro de la pelvis, nos encontramos que en la vista de perfil está directamente sobre el hueso sacro. Por eso siempre les digo que es muy importante hacer el par radiográfico. Con respecto al coxis, entonces, si queremos hacer una vista de frente, dijimos que el paciente está ubicado de la misma forma que para el sacro, pero la gran diferencia es que en este caso los 20 grados de angulación tienen que ser en sentido cefálico. Tengan en cuenta mucho eso porque si no, no les va a salir absolutamente nada. ¿Por qué? Si nos olvidamos de hacer la angulación, perdón, en sentido caudal, si nos olvidamos de hacer la angulación caudal, toda la síntesis púbica va a estar superpuesta con el coxis. Miren qué pequeñito, qué dificultoso que es verlo. Es uno de los huesos más complicados, que los radiólogos cuando nos piden estas radiografías nos empezamos a agarrar de la cabeza, porque no sabemos bien cómo va a terminar la imagen que vamos a obtener. Con todos los cuidados que le podemos dar, pero sin embargo hay veces que si no hay una buena limpieza intestinal es muy dificultoso ver a este hueso. Bueno, aquí tiene una imagen, en este caso es bastante borrosa la imagen que está mostrando en esta radiografía. Si bien está el coxis, miren qué poca nitidez tiene. Entonces, muchas veces cuando lo hacemos sin antidifusor, aparece esto, digamos que no hay calidad imagenológica o no hay calidad fotográfica en la imagen, y eso hace de que no obtengamos los resultados para que se llegue a un diagnóstico. Bueno, curiosidades. En realidad, no sé si ustedes sabían, pero nosotros por la teoría antropológica se supone que descendemos
de Lucy, que fue el primer homínido que empezó con la bipedestación, o sea, venimos desde el mono, esa es la teoría antropológica, y por supuesto el mono tiene cola, y en algunos casos la genética por ahí se confunde, y algunas personas nacen, donde no está totalmente atrofiado. En la actualidad, digamos, ya no sirve para nada, porque nosotros no necesitamos tener, digamos, la elongación de la cola, porque no nos sirve para nada, al mono le sirve para todo, pero se ha visto que no es siempre, pero hay muchas personas que pueden llegar a tener una malformación. Dice la teoría que ya es algo, digamos, es una estructura que es inservible para el ser humano, y que se cree que si llegamos a tener 2000 años más de vida, va a desaparecer el coxis. Va a desaparecer porque no tiene ningún sentido anatómico ni ocupa ninguna función como lo hacía con el mono. Bueno, cuando hacemos la proyección lateral de coxis, al igual que lo hicimos con el sacro, el paciente de cúbito lateral, haciendo que el plano mesogenital quede paralelo al plano de apoyo, juntando los miembros inferiores y flexionándolos levemente para darle estabilidad. Y en este caso, el rayo central va perpendicular, pero va a incidir un poco más inferiormente que lo hacía con el sacro. Yo siempre les digo que uno tiene que hacer, digamos, que mirar al paciente de atrás, en este caso una paciente femenina que su ropa interior no nos permite ver, pero cuando uno mira a un paciente desde la región posterior, nos vamos a encontrar cómo se forma la línea de la dirección de la columna, cómo en el sector más bajo, siempre les digo, ustedes van a ver como que hay dos pocitos. Muchas veces, aunque no se vean, uno pasa los dedos paralelos a la línea que estamos viendo que nos representa al sector de la columna, entonces pasamos los dedos y nuestros dedos suavemente van a encontrar ese pocito. Ese pocito nos está indicando dónde está la articulación lumbosacra. Entonces, por eso es que tenemos como referencia dónde está el quinto espacio. Y en el caso del coxis, se continúa un poco más bajo, y también les digo, miren, donde comienza el pliegue interglúteo, allí tienen que tomar como referencial para que pase la transversal. En el caso del coxis, como tiene la curvatura inversa al sacro, generalmente lo que se hace es profundizar un poquito más, y ya el rayo central no va tan superficial al borde posterior de la región dorsal, sino que va un poquito más medialmente. Así que en este caso, digamos, no es que vamos a ver siempre el coxis solo. Al igual que en el sacro, aparecen las dos estructuras. No se puede hacer una radiografía completamente sola del coxis, deberíamos utilizar una película muchísimo más pequeña. Pero, vuelvo a repetir, rayo central perpendicular, un poco más abajo que la referencia que teníamos en el sacro, que eran las crestas ilíacas anterosuperiores, y en este caso más o menos a la altura del comienzo de lo que se denomina el pliegue interglúteo. Bueno, más imágenes para que ustedes vean, más imágenes para que ustedes vean cómo de alguna manera se puede, digamos, obtener esta radiografía. Bueno, esto es lo que yo les decía, nos agarramos la cabeza. ¿Por qué?
porque se hizo todo y miren qué dificultoso que es verlo. ¿Mm? Eh, Tanto en el frente como en el perfil, por ser un hueso tan pequeño, tan delgado, y que generalmente los espesores que tenemos que atravesar son tan importantes, muchas veces decimos como que lo quemamos al hueso, que nos agarramos la cabeza. Bueno, hay una técnica que tenemos que es la técnica axial, ¿m? Una técnica axial donde nosotros podemos, la utilizamos, se llama la técnica de Yassar-Lapine. Esta técnica no es muy utilizada, pero en el caso de que se necesite ver la articulación sacroilíaca, y la primera que vimos, bajo otra vista, es la única posibilidad que tenemos. ¿Mm? Así que podemos llegar a usarla, no es algo que anatómicamente podamos encontrarlo fácilmente, pero se la puede utilizar, digamos, como par radiográfico de la articulación sacroiliaca. Y dice que el paciente va a estar sentado en el extremo de la mesa de rayos. ¿Mm? Generalmente le hacemos que apoye los pies sobre un banco o una escalera y se le pide que flexione todo el tronco hacia adelante. O sea que es como que se recuesta el tronco sobre los muslos del paciente. Se toma las piernas cerca de los tobillos con las manos, o sea que de alguna manera es como si se hiciera como un odillito. ¿M? Y el sacro, por supuesto, con esta posición del paciente va a quedar como en sentido perpendicular al plano de apoyo. El rayo pasa sobre lo que serían los trocánteres mayores. ¿M? Los trocánteres, el punto anatómico son los trocánteres mayores del fémur. Entonces, a esa altura hacemos que la transversal pase por allí. El haz longitudinal, por supuesto, siempre teniendo como referencia que incida sobre el plano medio sagital. Se suspende la respiración y esta es la posición entonces en que vamos a ubicar el paciente para poder ver estas articulaciones sacroiliacas. Tenemos una vista de lo que se denomina axial. Ya no es más de frente, ya no es más de perfil, sino que es una vista axial. Recuerden que las vistas axiales siempre van en sentido superinferior de algo. No van ni antero-posterior ni en posición lateral, sino superinferior. Se la conoce como, en algunos casos, de acuerdo a digamos, a la referencial médica, como Nolke o Yassar-Lapine. Entonces, miren, aquí estarían los trocantes mayores del paciente. Entonces, ¿dónde incide el rayo? Aquí, en este sector. Entonces, ese sería el punto de referencia donde la transversal pasa por los trocantes mayores y el haz longitudinal pasa por el plano medio-sagital. ¿Qué vamos a ver? Esto. Ustedes dirán, ¿qué es esto? No se entiende nada, por supuesto, porque simplemente nos sirve para ver lo que recién les dije. Ya no veo ni el sacro de frente, ya no veo la columna de frente tampoco, sino que esta técnica se adapta para poder ver el espacio articular sacroilíaco. Aquí la tenemos de nuevo. Aquí está de nuevo los espacios articulares. Tampoco es que tenemos una vista totalmente clara, pero ese es el espacio articular que vamos a poder verlo desde otra vista. Bueno, esto ya lo vimos, pero lo vamos a poder repetir un poquito, donde se recuerdan cuando se pedía la columna dorso-lumbar, algo expliqué cuando vimos dorsal, creo, de que en el caso del diagnóstico de escoliosis, el paciente debía estar de pie, debía estar descalzo, sí o sí,
y se tomaba como referencia, digamos, eh, digamos, la zona de las crestas ilíacas anterosuperiores, colocar el borde inferior del chasis y a partir de ahí todo lo que fuera hacia arriba. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tomar no solamente la referencia, perdón, no solamente la referencia de la deformación de las curvaturas de la columna, sino también saber si el origen de esa deformación es producto de la misma estructura del raquis o viene en compensación de algún acortamiento de los miembros inferiores. Bueno, aquí están viendo cómo de alguna manera esas curvaturas empiezan a desalinearse, entonces ya no tenemos un eje vertical del raquis, sino empieza a deformarse. Bueno, estas son las curvaturas naturales. Recuerden que en el sector cervical hay una lordosis, porque hay una concavidad anterior. Hay una convexidad anterior, una concavidad posterior. Por el contrario, la curvatura de la región dorsal es en sentido inverso, entonces hay una convexidad posterior y una concavidad anterior, donde muchas veces se denomina cifosis, y nuevamente en el sector lumbar vuelve a tener la misma angulación que en el sentido de digamos, del sector cervical. Entonces, es como que toda nuestra columna genera un movimiento, pero lo hace, digamos, es un sentido natural que tenemos para compensar las presiones. Si nosotros tuviéramos totalmente rígida una columna, no podría ser tan funcional como lo es, digamos, con esas curvaturas. Muchas veces por degeneramiento, por lesiones, por traumatismo, eso empieza a acrecentarse esas curvaturas y eso hace de que en realidad ya ahora no es natural y el paciente empieza a tener muchos problemas. Bueno, cuando las curvaturas son hacia los laterales, se denominan escoliosis. Cuando las curvaturas son en sentido antero-posterior, o sea, se van para atrás o para adelante demasiado, se llaman cifosis, por sobre todo cuando las dorsales se van demasiado, o sea, la curvatura empieza como a achicarse porque se hace un ángulo más profundo, entonces hablamos de la cifosis dorsal, que muchas veces comúnmente le llamamos al paciente con joroba. Y cuando las curvaturas se van extremadamente hacia la parte anterior, que lo hace, digamos, mucho en la columna, el sector lumbar, se habla de lordosis. Entonces, escoliosis, exageración de las curvaturas hacia los laterales. En cambio, dorsal, cuando se acrecenta la curvatura, se achica, se llama cifosis, y en el sector lumbar se llama lordosis, perdón. Bueno, estas que yo recién les decía, muchas veces las curvaturas son compensadoras por alguna otra patología que tiene el paciente, y por eso que en estas técnicas, digamos, las necesitamos ver con el paciente de pie y descalzo, ¿no? Para poder ver realmente cuál es el soporte y cuál es la deformación que se produce en el eje de la columna por el aguante del propio peso. Bueno, estos son métodos que en realidad el médico lo hace porque toma como parámetros, realiza medidas, toma ángulos. Este es el método de Reeser-Ferguson, que nos sirve de alguna manera para poder demostrar cuál es el porcentaje de aumento o disminución de los ejes normales, de las curvaturas de los ejes normales. Si bien muchas personas
es fácil poder saber de que presenta o tiene una escoliosis, porque muchas veces no solamente se ha deformado el eje principal de la columna, sino que es acompañado por los sectores que lo contienen. Van a ver que hay personas que si uno las mira de atrás, cuando el paciente está de pie, nos vamos a encontrar que puede tener una escápula más alta que la otra, podemos encontrar que un hombro está más alto que el otro. Entonces, eso es muy importante porque tenemos que hacer una vista nosotros para poder obtener una radiografía correcta. Si bien el médico hace el diagnóstico, pero yo muchas veces le pido al paciente, como en este caso, que muchas veces el paciente cuando está en posición vertical no se ve absolutamente nada, sin embargo cuando le pedimos que se incline, empieza a poder demostrarse mucho estas deformidades, digamos, o malformaciones que acompañan a, a esta malformación propia de la columna. Bueno, miren, este paciente dice que la escoliosis es estructural. ¿Por qué? Porque dice de que de alguna manera es propio de ello y cuando no es estructural es porque es compensadora por alguna otra patología. ¿Mm? A las no estructurales se corrigen, las que son estructurales es muy difícil de corregir. Bueno, aquí es parte de lo que recién le dije, muchas veces los omóplatos están en una posición irregular, uno más alto que el otro, las caderas también pueden estar una más alta que la otra, eso recuerden que es el indicador de que en realidad, vuelvo a repetir, la columna se ha mal deformado, compensando una malformación que viene directamente de los miembros inferiores. Podemos tener los omóplatos, las costillas también deformadas, la cintura también, un paciente que sufre mucho del dolor de espalda. Si tuviéramos que hacer, lo mejor de todo es que hiciéramos una radiografía con el paciente de pie y otra con el paciente de cúbito. ¿Por qué? Porque de alguna manera el médico puede llegar a tomar mejores medidas y puede de alguna manera determinar cuál es el grado de escoliosis eh, producto de las distintas posiciones corporales de una persona. Por supuesto que también el perfil. Lo que pasa es que económicamente es bastante costoso y si hablamos de la parte privada, las obras sociales no responden a esto, no nos permiten, así que lo que se hace normalmente es hacerla en bipedestación directamente. Pero si tuviéramos que realmente eh, llegar a un diagnóstico seguro, deberíamos hacer un frente en bipedestación, un frente en decúbito y un lateral. Pero sí, ahora sí en posición erecta o de bipedestación. Bueno, también muchas veces nos puede pedir el médico, el traumatólogo sobre todo, que hagamos funcionales. ¿Para qué? Porque eso también puede llegar a demostrar cómo es el comportamiento de las vértebras con respecto a los movimientos tan prominentes que podemos hacer en ese sector. Si recuerden que las funcionales era llevar a la máxima presión posible hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante, hacia atrás, entonces para ver cómo se comporta esta columna mal formada con esos movimientos tan exagerados. Se miden las curvas, esto es muy para el médico, hay distintos métodos, como lo están viendo aquí, el método de Ferguson, el método de Koch, en realidad cada uno de ellos tiene diferenciales para poder realmente, digamos, llegar al diagnóstico que en realidad lo va a hacer el traumatólogo. Bueno, a otras mediciones de curvatura, las voy pasando muy rápido, porque esto
a nosotros no nos sirve, porque nosotros no vamos a hacer diagnóstico, pero hay algunas veces, como en este caso, este es un paciente que cuando le tengamos que sacar una radiografía de tórax, nos vamos a encontrar un tórax totalmente simétrico, donde los arcos costales van a estar totalmente deformados, entonces todos los órganos internos de la región del tórax también van a estar en una ubicación no anatómica, la que conocen. Bueno, lo que recién les dije, de pie descalzo, lo más importante de todo, utilizar la película más grande que tengamos. Hay algunos servicios de diagnóstico que tienen lo que se llama un espinógrafo, que en realidad es un aparato especial donde se utilizan películas radiográficas mucho más importantes, de tamaños mucho más importantes, son largas, y que en un espinógrafo inclusive podemos tener como referencia todo el raquis completo, desde la cervical hasta el coxis. Son aparatos especiales que no siempre están en los servicios, los podemos encontrar en algunos servicios mucho más especializados, pero si nosotros nos toca hacer, vamos a tener que hacer lo que recién les dije. 35 por 43, longitudinal, 2 centímetros por debajo de la cresta ilíaca, ahí colocamos el borde inferior del chasis y eso nos va a permitir ver la mayor cantidad posible del sector lumbar y dorsal. Bueno, también un paciente, para que ustedes vean, en algunos casos hay algunos autores que recomiendan hacerlo postero anterior, yo no lo aconsejo, pero también dicen que de esta forma se puede llegar a demostrar una escoliosis. Bueno, miren cómo se ve una columna escoliótica. Cómo de alguna manera la exageración de las curvas, en este caso laterales. Miren una cresta ilíaca dónde está, miren dónde está la otra. Entonces, esto seguramente hay un miembro inferior mucho más corto que el otro y esto hace que compense, para que el paciente no pierda la estabilidad, porque si no se caería para un costado o no podría caminar directamente. Bueno, una imagen más focalizada, ahora ya no hay escoliosis y le comparen cómo se ve un sector con el otro. Paciente, digamos, normal y un paciente con la patología escoliosis. Mucho más imágenes de escoliosis, para que ustedes vean. En algunos casos es muy fácil de distinguir, en otros casos se vuelve más complejo y nos llevamos una sorpresa cuando obtenemos la imagen. Lo que recién les decía, cómo se distorsiona totalmente la forma, la posición. Miren los arcos costales, cómo están de un lado, y miren cómo están del otro, y eso hace de que también haya una rotación de toda la región torácica, y todos los órganos torácicos también se encuentran totalmente en posiciones que nosotros no reconocemos anatómicamente. Pero yo siempre digo, la naturaleza es sabia, todo lo trata de corregir. En el caso de estos pacientes, de alguna manera se reacondiciona, se reacomoda para que el paciente tenga la mejor calidad de vida. Bueno, estas son las famosas imágenes que podemos obtener en un espinógrafo. Miren cómo se ve totalmente todo el eje completo de la columna, desde la cervical hasta el sacrocoxis, e inclusive los espinógrafos muchas veces también se pueden tomar medidas. Bueno, y aquí se terminó. No sé si necesitan hacer